Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. En primer lugar, gracias por la invitación, por este tiempo para vernos, para compartir la palabra. Al mismo tiempo que estamos teniendo esta reunión, nosotros también los días martes tenemos esta reunión, en este caso la reunión de Ministerio de Oración, y también solemos juntarnos por Zoom. Así que bueno, les dejo también un saludo de los hermanos de allí, de la iglesia de Rafael Calzada. Y queremos compartir, o quiero compartir con ustedes, un poco el tema que tenemos para el día de hoy, que es el capítulo 3 de Marcos, y poder ver en estos minutos que tenemos y recorrer lo que es el capítulo 3, que tiene cuatro historias en las cuales vemos a Jesús como participante y tratar de cada una de ellas tomar alguna enseñanza para nosotros y ahondar un poquito en el estudio de esto. Con lo cual, lo que les voy a invitar a hacer es abrir Marcos 3 y poder ir viendo cada una de estas historias, leerla primeramente, por supuesto, de lo que dice la palabra de Dios, y después tener unos pensamientos de cada una de las partes de la historia. Así que los invito a que leamos en Marcos 3 del versículo 1 al versículo 6 en primer lugar, que esta es la primera historia, y dice así: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Por ahora hasta acá. Esta primera historia nos enfocamos y nos encontramos en el día de reposo, ¿eh? Como cada judío solían hacerse se encontraban, por supuesto, en la sinagoga, donde allí leían el Antiguo Testamento y compartían la palabra, y por ahí de a uno se iba levantando, y la fama de Jesús ya se había hecho notoria en todo lo que es la región. Entonces, cada vez que Jesús iba, había mucha gente que iba, no solamente para escuchar la palabra, sino también por sobre todas las cosas para ver lo que iba a hacer Jesús. Había gente que iba para ver, gente curiosa, pero también había gente intencionada buscando elementos como para poder hacer caer o que Jesús se equivocara. Este grupo de los fariseos, aquellos que guardaban en teoría de la ley, que a cada momento o cada circunstancia la utilizaban para ver si Jesús se equivocaba, por ahí decía una palabra incorrecta o hacía algo que no tenía que pasar, para poder tener elementos para poder crucificarle. Y nos encontramos en el día de reposo, ¿no es cierto? Y un día especial para los judíos. Hasta hoy en día sigue siendo algo especial en el día de reposo. Los que son realmente ortodoxos no manejan, no trabajan, no cocinan, no compran, con lo cual siguen guardando el día de reposo. Y yendo a la historia, Dios creó el día de reposo para poder tener un momento o una comunión más íntima con Dios. Entonces, lo primero que hizo el hombre es, bueno, pero espera, ¿qué es hacer reposo? Porque Dios dijo, hagamos reposo. Entonces, el hombre empezó a buscar una definición de qué era hacer reposo y qué se podía hacer y qué no, ¿no es cierto? Y hasta qué punto se podía hacer algo y qué no. A tal punto de que cuando empezaron a definir esto, llegaron a definir un total de 39 categorías de actividades prohibidas, cosas que no se podían hacer. Por ejemplo, entre ellas decía que no se podía demoler, no se podía apagar fuego, no se podía prender fuego. Dice, no se podía escribir más de dos letras, no se podía borrar más de dos letras. A tal punto el hombre definió el reposo a un punto de decir esto no, esto sí, cuando Dios definió el reposo con otro objetivo distinto. Por eso cuando vino Jesús causó tanto conflicto para los fariseos, porque los fariseos estaban abocados a cumplir esas leyes tan complicadas que ellos mismos habían cumplido, habían hecho, y se habían olvidado de utilizar el día de reposo para buscar a Dios y para leer su palabra. Entonces, en esta situación en la cual nos encontramos, estaba en la sinagoga, Jesús rodea a mucha gente y los fariseos ponen en medio de ellos
una persona con la mano seca. Básicamente, la mano seca significa que tiene la mano paralizada, ¿no es cierto? Una persona que tenía una mano la cual no podía mover. Y en el medio de ellos estaban los fariseos esperando ver qué hacía. Dice, porque es el día de reposo, no se puede hacer nada. Entonces, Jesús, como es Dios, como sabe todo, les dijo, ¿es lícito sanar a un hombre o dejarlo enfermo? Obviamente, los judíos empezaron a recopilar dentro de sus categorías, a pensar, esto se podía, esto no se podía, llegaron a la conclusión de que eso no estaba dentro de sus categorías, dentro de sus parámetros. Entonces, hicieron silencio. Prefirieron no opinar, porque muchas veces cuando opinaban tenían que darle la razón a Jesús. Entonces, prefirieron hacer silencio. Ante este silencio que al Señor Jesús le entristeció. Le entristeció porque estos fariseos eran más fuertes su tradición que la palabra de Dios. Jesús, por supuesto, lo sanó, ¿no es cierto? Y él hizo lo que tenía que hacer. Eh, y tuvo la posibilidad de mostrar que era Dios ante estas personas que esperaban buscar elementos para poder condenarle. Por supuesto, dice ahí al final que salieron los fariseos y dice, mirá, sanó una persona el día de reposo buscando elementos para poder condenarle. Pero ¿saben una cosa? Dios nunca se equivoca. Dios nunca dice una palabra de más. Y Jesús, ante una circunstancia como en tantas otras circunstancias donde se le puso una situación para poder caer, demostró que era Dios y lo dejó sin palabras. Y por sobre todas las cosas, Dios no se equivoca y está sobre todo esquema humano. Sobre las normas o las tradiciones que crea el hombre, por encima de eso está Dios. Y más importante que cumplir una, un mandato, una regla que dado por los hombres, lo que nos enseña Jesús es a buscar su voluntad, buscar su palabra y tratar de sacar nuestros esquemas, ¿no? Porque nosotros solemos armar muchos esquemas y por lo menos yo soy muy esquemático, ¿no? Y siempre busco las cosas de hacer de la misma manera y me he encontrado circunstancias de hacerlo las cosas siempre de todas maneras y mi esposa me dice, ¿y por qué lo haces así? Y bueno, porque siempre fue así. Nunca nos ponemos a pensar por qué estamos haciendo las cosas. Y la reflexión o el momento que Jesús siempre nos hace pensar y queremos, o que quiero que meditemos en esta noche, es a buscar y entender siempre lo que Dios nos quiere enseñar en cada cosa. Y buscar lo que Dios haría en cada circunstancia. Jesús tuvo la posibilidad de mostrar a los fariseos que Él era Dios. Y era Dios aún del día de reposo. Fue el mismo que lo creó hace mucho tiempo atrás, cuando fue la creación, y sigue siendo el mismo Dios hoy, todopoderoso, que está por sobre cualquier esquema que nosotros creamos. No nos olvidemos de, en primer lugar, darle lugar a Dios y dejar que Él gobierne nuestra vida y no tomar decisiones o hacer cosas porque lo hacemos siempre, sino considerar y buscar en la palabra de Dios qué es lo que Él tiene preparado para nosotros. El hombre de la mano seca, Dios no se equivoca y está por sobre todo esquema humano. La segunda es la multitud a la orilla del mar. Y Jesús decíamos que su fama fue grande, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo en distintas circunstancias de todos los días, nunca lo vemos a Jesús solo, sino que siempre está rodeado de gente y siempre una multitud que lo oprime. Leamos juntos del versículo 7 al versículo 12. Dice así, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no lo oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no lo descubriesen. En primer lugar,
Por supuesto, en los tiempos de Jesús no había internet, no había redes sociales, no había televisión, no había ningún medio de difusión. Sin embargo, en el lapso de un año o un poco menos, ya la fama de Jesús había sido distribuido a lo largo de cientos de kilómetros. No hizo falta poner pancartas, no hizo falta hacer un show espectacular, sino que la fama de Jesús se fue desparramando de boca en boca, a tal punto de que venían gente de cualquier lado para poder ver a Jesús. Por supuesto, como decíamos al principio, ¿no? Muchos tal vez interesados sí en sus enseñanzas, otros tantos interesados en sus milagros, a tal punto que cuando sigue el ministerio del Señor Jesús, y al ver toda la gente, le dice, ¿qué vinisteis a ver? Y ante las palabras de Jesús dice que fueron palabras duras y muchos le dejaron de seguir. ¿Por qué? Y porque venía a ver un show, un espectáculo. Pero sin embargo, la fama de Jesús había sido tal que lo rodeaban siempre. Dentro de sus discípulos estaban Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, que ellos tenían barcas. Y lo que hacía Jesús muchas veces era, cuando la multitud lo oprimía, alejarse de la orilla con un barco para poder estar a distancia y que todos pudieran escucharlo, ¿sí? Entonces, en esta circunstancia, tenían la barca lista y preparada por cualquier circunstancia que podía llegar a ocurrir. Y vemos que en esta circunstancia, enseñándole, o la gente que venía, dice que muchos eran sanados. Y el versículo 10 dice, había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. ¿Y qué quiere decir este versículo? Este versículo no es que Jesús absorbía todo, sino que lo que está diciendo en el original es que todas las personas que estaban con dolencias o con enfermedades venían y querían estar cerca de él. Así como la mujer del flujo de sangre que sabía que por tocar solamente la punta de su manto iba a ser sana, cada una de estas personas quería acercarse a Jesús, algunos buscando sanarle por fe, otros, como si vemos hoy en día, por ejemplo, a ver, cuando fue el Mundial y ganó Argentina, todos querían tocar a los jugadores de fútbol. No sé por qué, pero tocarlo, hay que tocarlo. Bueno, con Jesús le pasaba lo mismo. Y las personas que tenían dolencias, las personas que tenían enfermedades, buscaban acercarse a Jesús para ser sanas y para poder llegar a Él, para tocarle, para ver quién era Jesús. Y con respecto al versículo 11, lo que me llama la atención es lo siguiente. Dice que los espíritus lo conocían a Jesús. Aquellos espíritus inmundos sabían que era el Hijo de Dios y lo reconocían. Si ustedes ven, el versículo 11 dice que se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Uno dice, bueno, pero el Señor Jesús vino a la tierra para mostrar a todos que era el Hijo de Dios. Vino a la tierra para demostrar y que todo el mundo se enterara que era el Hijo de Dios. Pero sin embargo, la reacción de Jesús, en lugar de apoyarlo, decía que les reprendía. Dice, les reprendía mucho para que no lo descubriesen. ¿Pero por qué? Es que Jesús no aceptaba la adoración de estos espíritus inmundos. ¿Por qué es que frenaba a estas personas a poder anunciar que era el Hijo de Dios? Y lo que yo entiendo y saco de la palabra es que no era una alabanza digna. La adoración o la alabanza que hacían estos seres, estos ángeles caídos, no era ni más ni menos que una alabanza que no provenía de un corazón puro. Dice Juan 4:23, el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros nos juntamos a contemplar la palabra, a estudiar la palabra, nos juntamos en la iglesia con el mandato del Señor para poder crecer y por sobre todas las cosas para adorarle. Y que nuestra adoración no sea una adoración de la boca para afuera, que no sea una adoración por compromiso, sino que el Señor lo que hace es busca que nuestra adoración salga de nuestro corazón. Y el Señor ve nuestros corazones, el Señor nos conoce. Y lo que busca es que cuando cantamos, aún las palabras que salen de nuestra boca sean una alabanza del corazón. No sé si les pasa, pero uno cuando va a la iglesia desde chico,
los himnos, por ejemplo, los conoce de memoria, ¿no? Y a veces ni hace falta tener el himnario para leerlo. Y muchas veces uno cae erróneamente en la repetición porque nos acordamos de la canción y nos olvidamos del significado de cada una de las letras que estamos cantando. El Señor nos invita hoy a poder adorarle con nuestra voz, con las oraciones, con nuestra vida, pero que esa oración salga realmente de nuestro corazón. Y poder buscarle a Dios con el mismo ímpetu, la misma necesidad que tenían esta gente de aquel momento de buscarle y estar cerca de Él. Bueno, también tiene que ser nuestra necesidad de buscarle a Dios en cada momento. Que esté presente en nuestra vida, no una vez por semana o 2 veces por semana o 10 minutos a la mañana antes de arrancar nuestro día, sino que nuestra devoción a Dios sea una constante, sea algo que salga de nuestro corazón como para poder alabarle a Él por lo que es y porque Él es digno. Si en el primer lugar vimos a Jesús como aquel que está por sobre todas las cosas, aquí lo vemos dándonos una lección de que busca adoradores que le adoren en espíritu en verdad. Nos toca por ir a recorrer la tercera historia, que es la de la elección de los 2 apóstoles. Y de ahí leemos del versículo 13 al versículo 19, y dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Un par de cosas con respecto a esto. No vamos a hablar de los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Pero hay un libro que yo leí hace bastante tiempo que dice 12 hombres comunes, ¿no? Y nos cuenta la historia, nos cuenta su personalidad y nos cuenta detalles de la vida que nos enriquecen y nos ayudan a identificarnos muchas veces con uno o con otro, y cómo Dios, siendo tan distintos y en algunos casos antagónicos entre ellos, Dios arma 12 personas u 11 de las cuales el Evangelio se multiplicó a toda la tierra. Y no por nada, dice, no en este Evangelio, sino que en el Evangelio de Lucas es donde dice que el Señor Jesús, sí, en el Evangelio de Lucas, pasó la noche orando. No fue una lección apurada, no fue una lección de, bueno, sino que el Señor Jesús, cada vez que tenía que tomar una decisión importante, siempre lo vemos yendo al monte a orar cuando aún es de noche, o aún, como en este caso, pasar la noche orando. Tanto en esta circunstancia como cuando lo vinieron a arrestar, en ambas circunstancias el Señor Jesús pasó horas orando, porque sabía que la decisión que tenía que hacer era importante. Él era Dios y no se equivoca, pero sin embargo buscó la dirección del Padre para poder elegir a las 12 personas sin equivocarse. Ahora nos preguntamos, ¿cómo puede ser que Dios, el Señor Jesús, siendo Dios, eligió a Judas? Jesús sabía que Judas le iba a entregar. Jesús sabía que le iba a traicionar. Pero sin embargo lo eligió de todas maneras. ¿Por qué? Y yo, pensando en esto y meditando, yo creo que el Señor Jesús en su corazón tenía la secreta o el deseo, la esperanza de que Judas no lo entregara. De que no iba a ser Judas aquel que iba a ser el que lo vendiera por 30 piezas de plata. El plan de Dios se iba a cumplir seguro.
El Señor Jesús iba a morir en la cruz, el Señor Jesús iba a morir por todos nuestros pecados, y por una o por otra persona, el plan de Dios se iba a cumplir. Pero el Señor Jesús no quería que fuera Judas. Por eso oró por él, por eso pasó la noche orando por todos. Yo imagino que especialmente por Judas, para que pudiera arrepentirse, pudiera no tomar esa decisión. Todos conocemos la historia, está escrita en la palabra de Dios. Finalmente Judas fue quien lo entregó, pero en el corazón del Señor Jesús seguramente estaba que no fuera Judas aquel por quien fue entregado. Ahora, hay un detalle que en esta parte, que no sé si está, creo que no, en el resto de los evangelios, que al final del versículo 19, después que elige a todos, de que pasa la noche orando, dice que, y vinieron a casa. Creo que es el único evangelio que lo dice, ¿no? Y esto me hace pensar de que el Señor Jesús dice, no tenía donde recostar su cabeza, no tenía hogar, ¿no es cierto? Con lo cual, vinieron a casa, entiendo que se refiere a que o fue a la casa de alguno de los apóstoles o fue a la casa de Marta, María y Lázaro, pero tuvieron un momento o quisieron tener un momento para tener comunión entre ellos. El ministerio de Jesús no era solamente enseñarles en los caminos, enseñarle durante el día y después el Señor Jesús iba a dormir, descansaba y el día siguiente arrancaba de vuelta, sino que compartían, tenían comunión, disfrutaban tiempo juntos. Y uno suele por ahí cuando se junta a comer o por ahí se junta a compartir algo, poder conocernos cada vez más. Miren, en la iglesia nosotros lo que comenzamos a hacer este año es una vez por mes juntarnos a almorzar. Almorzar. No abrimos la palabra, no tenemos un devocional, por supuesto oramos por los alimentos, pero nos juntamos a comer. Y la idea es que no haya nadie en la cocina preparando la comida, calentando sino que ponemos la mesa, ponemos las bebidas y lo que tenemos que hacer es charlar, tener comunión, conocernos cada vez más, compartir, como la primera iglesia. Si ustedes van al libro de los Hechos, el momento de la cena culminaba con el compartir los símbolos, pero era sentarse a comer, era compartir, era conocerse cada vez más. Y a veces nos falta un poco el compartir, el disfrutar del hermano, de ver cómo está, de realmente interesarnos. Uno cuando va a la iglesia y dice, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Esperando que me diga que todo bien, todo bien, todo bien, porque si no, voy a tener que escuchar un problema. Nos solemos escudar en eso y todo bien, listo, bueno, y nos vamos. Tenemos que conocernos cada vez más. Orar unos por otros. Echarla en la semana. Preocuparnos por los motivos, orar unos por otros. Habiendo tanta necesidad. Yo creo que, por lo menos en Calzada, tenemos motivos constantes de oración unos por otros, por situaciones de enfermedad, de problema, de trabajo, de conflictos. El diablo está intentando desviar nuestra mirada y hacernos caer. La oración es fundamental. Y si nosotros leemos las cartas de Pablo, cuando le escribe a Timoteo, cuando le escribe a la iglesia de Colosas, siempre está la oración presente. Orar sin cesar, estuve orando por ustedes, no ceso de orar. ¿Por qué? El Señor Jesús nos dejó ejemplo. Cada vez que tomaba una decisión importante, siempre estaba la oración presente. Pablo, cada vez que escribía una carta, constantemente la oración. Y el orar y el preocuparnos unos por otros tiene que hacer el hecho de estar allí presentes, no solamente viéndonos las caras en la reunión, sino estando presentes en el corazón de todos los hermanos. Y vinieron a la casa. Los invito a que ustedes también puedan tener este sentimiento de compartir, de disfrutar como iglesia, como cuerpo de Cristo, y poder esta enseñanza que les deja Jesús a sus discípulos, tenerla también entre ustedes, y sentirse un cuerpo, sentirse juntos, preocuparse uno por otros. ¿Sí? Y seguimos aquí en una historia, una parte fuerte, ¿no es cierto? Donde lo acusan al Señor Jesús de hacer acciones
en nombre de Belcebú. Y vamos a leer del versículo 20 al versículo 30. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Y habiéndolos llamado, les decían parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Bien, esta historia viene a continuación de lo que leíamos antes. El Señor Jesús eligió a sus 12 discípulos, los llevó, se juntaron en la casa a comer, y dice que estaban comiendo y se desarrolla esta circunstancia, esta historia que vemos aquí. Ahora, en Lucas, que también relata esta historia, nos da un detalle adicional, porque acá dice que los judíos, los fariseos, lo acusaban de echar fuera demonios en el nombre de Belcebú. ¿Y de dónde salió esto? Bueno, en Lucas 11:14 nos cuenta que estando en el medio, así que imaginemos la situación, ¿no? Jesús sentó en la casa de una persona, una de los apóstoles, a sentarse a comer, y empiezan a comer y empieza a caer gente. Y se llena la casa, y empieza a mirar por la ventana, y empiezan todos a piñarse para ver qué es lo que dice, con lo cual dice que se juntó tanta gente, dice que ni aún podían comer pan. Así que imagínense la multitud que había en la casa, que no se podía ni respirar ni caminar. Y entre todo ese multitud de gente, abren paso y ponen enfrente de Jesús a una persona con un espíritu inmundo. Ahora, si ustedes se fijan en el versículo 21, dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. ¿Quiénes son los suyos? ¿Qué son los apóstoles? ¿Son su familia? Dice la Biblia en San Juan 1:11 que a los suyos vino y los suyos no la recibieron. En el versículo 21 de Marcos, cuando menciona a los suyos, se refiere a los judíos, aquellos a quienes el Señor Jesús había originalmente destinado y dirigido el mensaje para que pudieran entender. ¿Tá? Dice, los suyos es los judíos que estaban allí escuchando para ver si se equivocaba. Era el pueblo de los judíos, de donde el Señor Jesús salió. Dice que los suyos vinieron para aprenderle, los judíos de aquel sector. Y no solamente eso, sino que dice que en el versículo 22 nos dice que algunos fariseos y escribas de Jerusalén habían venido para poder escuchar y seguir buscando elementos para que caigan. O sea, no solamente estaban los fariseos de aquel lugar, sino que también estaban los escribas que habían venido de Jerusalén y eran quienes estaban diciendo mentiras, básicamente. Dice que el versículo 22, estos escribas que venían de Jerusalén decían, en el nombre de Belcebú, echa fuera demonios. El Señor Jesús se encuentra con esta persona adelante, por supuesto, sana a esta persona de los demonios. Ahora también dirige un argumento irrefutable, nuevamente, hacia estas personas que querían hacerlo caer. Y está todo ese relato desde el versículo 23 al versículo 29, donde dice, ¿cómo voy a yo, si fuera eso que ustedes dicen, echar de demonios en el nombre de Satanás? Dice, un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer.
Es un argumento completamente irrefutable. Es más, si ustedes se fijan, en ningún lugar de ninguno de los evangelios se relata una respuesta que hayan tenido los fariseos para con Jesús. Jesús tiene la habilidad de cada vez que refutaba algún argumento, dejar sin palabras a aquellos que lo acusaban. Era imposible decirle, no, 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 no tenés razón. El Señor Jesús los cayó a todos con sus palabras. Pero hay una verdad ahí que creo que también nos aplica a nosotros. Dice allí en el versículo 25. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Decía un conquistador en la antigüedad, divide y triunfarás, ¿no es cierto? Y muchas veces el diablo lo que intenta hacer es romper la unidad de la iglesia. Y con aquellas zorras pequeñas intenta empezar a meter división, murmuración, conflictos, y de a poco empezar a resquebrajar la unidad que logró el Señor Jesús. Y decía Jesús en su oración en San Juan 17 que sean uno, como tú, oh Padre, en mí, que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor Jesús nos dejó la unidad como el cuerpo, como la iglesia, para mostrar el amor de Dios en nuestras vidas y que sea ejemplo hacia el resto. Por eso Satanás se molesta tanto por buscar problemas en la iglesia, generar conflicto y hacer que la unidad que el Señor Jesús logró en la cruz se resquebraje. Cuidémonos unos a otros, cuidemos la unidad, oremos por nosotros como iglesia, para que el diablo no meta dudas o conflictos entre cada uno de nosotros, sino que estemos juntos. Ahora, dice en el versículo 29, dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ahora, yo me pregunto, porque dice en 1 Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, si en San Juan dice que nos limpia de todo pecado, ¿cómo puede ser que acá el Señor Jesús está diciendo que el pecado contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón? ¿Es que acaso hay una contradicción? ¿Es que acaso se dicen verdades distintas? Bueno, la respuesta por supuesto es no, ¿no es cierto? Y con toda seguridad, no hay duda de que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. Pero ¿qué quería decir el Señor Jesús cuando dijo esto? Lo que estaba buscando es que, o lo que estaba queriendo expresar es que aquel que niegue el poder de Dios nunca tendrá el perdón de sus pecados. Estos fariseos negaban a Dios. Al negar a Dios, quedamos en nuestros pecados. Es más, si me pongo a pensar, cuando Jesús le había dicho a Pedro, mira Pedro, ¿sabes qué? Me vas a negar. No, Señor, yo no te voy a negar, voy a dar la vida por vos, pero no te voy a negar. Y lo vemos allí en el patio de Anás, y lo vemos que niega una vez, y después viene una sierva y dice, este es de los Galileos. No, 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 yo no era. Y dice a tal punto de que en Lucas 24:74 dice que Pedro le negó con maldición. Por supuesto que Pedro fue perdonado. ¿Por qué? Porque él se arrepintió y no se quedó con la negación de Dios. Cosa que sí hicieron los fariseos. Por eso el Señor Jesús cuando les dice acá que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. ¿Por qué? Porque no están reconociendo quién es Dios. Al no reconocer quién es Dios,
van a tener perdón por sus pecados. Y esto me lleva a pensar que tal vez si esto lo escucha alguna persona que aún no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, es el momento de poder hacerlo. Dice la Biblia que a causa de nuestros pecados estamos separados de Dios, y nuestro destino es estar eternamente separado de Dios. Dice Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte, es separación de Dios, pero el regalo de Dios es vida eterna, el Señor Jesús. Aquel que estamos acá relatando y conociendo y pudiendo entender un poco más cómo fue su tiempo aquí en la tierra. Si hay una persona que llega a escuchar este mensaje y aún no tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús, lo invito a que en el día de hoy pueda arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón al Señor Jesús, para que Él pueda entrar en su corazón y pueda, como dice la Biblia, tener una vida nueva. Dice San Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, hablando del Señor Jesús, es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dejemos pasar esta oportunidad de descubrir a este Señor Jesús maravilloso y todopoderoso, que también puede limpiar nuestros pecados y lo ha hecho a muchos de nosotros. Bien, última historia y ya termino, es la de la madre de los hermanos del Señor Jesús. Ya últimos versículos, dice del versículo 31 al 35, dice lo siguiente. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Nos ponemos en contexto, el Señor Jesús, durante un tiempo limitado, sin dejar de ser Dios, fue hombre. Y por aproximadamente 33 años ocupó un cuerpo humano. Nació de María. Y dice la Biblia que María después tuvo otros hijos, que son estos hermanas y hermanos que menciona aquí en Marcos y en otros evangelios también, con los cuales convivió 30 años. Y lo vieron crecer, por ahí jugar, por ahí compartir, por ahí pelearse, pero lo vieron toda su vida. Y de un día para otro, este hermano mayor que tenían ellos empezó a hacer milagros, empezó a decir que al Hijo de Dios, empezó a decir que en los negocios de mi padre es necesario estar, y empezó a mostrar signos diciendo, ¿este qué le pasó? ¿De dónde? Este es mi hermano mayor, el que yo conocía, que lavaba los platos en casa, el que ayudaba a mamá a cocinar, y de pronto se muestra como Dios. Y sus hermanos no lo reconocían. Dice la Biblia que recién, luego, cuando estaban los discípulos, después de que había muerto el Señor Jesús, recién ahí, cuando el Señor Jesús va a visitar a sus discípulos, allí estaban su madre y sus hermanos. Pero eso fue recién al posterior a la muerte del Señor Jesús. Con lo cual, durante este tiempo, cuando vienen a buscarlo, no creían en Él. No sabemos por qué lo vienen a buscar. Si es por un tema de que, bueno, che, vení, que te llama mamá, o hay que ver algo en casa, pero dice que su madre y sus hermanos lo estaban buscando, ¿no es cierto? Y, y ahí yo imagino la situación porque, de vuelta, este relato es continuo a nivel tiempo del anterior. Nos encontramos que estaba el Señor Jesús enseñando, fueron todos a la casa a comer, bueno, el Señor Jesús y los 12 discípulos o apóstoles, y atrás de ellos venía toda la multitud. El Señor Jesús se sentó a comer, se le rodeó la gente a tal punto que ni siquiera pudo comer, y sanó a una persona que tiene un demonio. Pasaba esa circunstancia, dice que estaba hablando y seguía, porque si nosotros miramos el resto de los evangelios paralelos o sinópticos, vemos que hay otras enseñanzas que el Señor Jesús fue dando, que no relata aquí el Evangelio de Marcos, y entre todo esto dice que afuera se apareció su madre María y sus hermanos, ¿no? Ahora, imagínense que, no sé si a ustedes les pasó alguna vez, yo por lo menos me ha pasado cuando volvía del trabajo un día a las 6 de la tarde, llego a Constitución, paro de trenes. Pero atestado el andén, imposible subir,
hasta que dice, bueno, próximo tren, después de una hora, sale por andén 8. Vamos todos por el andén 8, y uno está a 2 metros de distancia de la puerta, imposible pasar, porque hay una pared humana que no se podía ni siquiera entrar al tren. Bueno, yo imagino algo así cuando el Señor Jesús estaba enseñando en la casa. El Señor Jesús dentro, rodeado de gente, gente hasta afuera, y atrás se aparece y dice, che, ¿le puedes decir a Jesús que lo está llamando? Entonces empezamos a pasarse la voz, che, decirle, bueno, hasta tal punto que llegó, uno dice, Jesús, te está buscando tu mamá y tus hermanos. Entonces, esa circunstancia la utiliza Jesús para referirse a algo como siempre, algo espiritual. Cada vez que alguno le planteaba una situación humana, el Señor Jesús la transformaba, la llevaba a una situación espiritual. ¿Eh? Pasó con el fariseo, pasó con Nicodemo. Cada historia, cada circunstancia, siempre el Señor Jesús la lleva a la esfera espiritual y transforma un simple pedido de te buscan tu madre y tus hermanos para dar una enseñanza. ¿Eh? El Señor Jesús tiene esa habilidad única de poder, cada cosa o cada detalle, poder darnos una enseñanza a todos. Y acá se refiere a que, bueno, mira, te buscan tus amigos y Jesús, bueno, espera. ¿Quién es mi hermana y mi madre y mis hermanos? Dice, aquel que hace la voluntad de Dios. Y luego vemos al Señor Jesús relatando esta circunstancia en distintos eventos. Por ejemplo, en Mateo 7:24 dice, todo aquel que oye y obedece, le compararé un hombre prudente. Obedecer la palabra de Dios. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La manera de llegar a Dios, la manera de poder ser un hijo de Dios y un hermano de Jesucristo, es obedeciendo la palabra. Es cuidando y dándole el lugar a Dios. Y lo que hace el Señor Jesús acá es poner la relación espiritual por sobre la relación humana, sin dejar de tener por hermanos carnales a esas personas que lo vienen a buscar y a María como su madre. Destaca y realza la relación espiritual que existe entre aquellos que aceptaron a Cristo como Salvador y Él. Dice Mateo 16:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, cuando dice todo es todo, va a ser añadido. ¿Queremos tener una familia? Bien, busquemos primeramente el reino de Dios. Y Dios, como consecuencia, nos va a dar la mejor familia para nosotros. ¿Queremos un trabajo? Busquemos el reino de Dios. Y Dios no nos va a dar el mejor trabajo del universo. Nos va a dar el trabajo perfecto que Dios tenía preparado para nosotros. El secreto y el objetivo siempre en cada cosa es buscar primeramente a Dios. Como el Señor Jesús hacía, cada cosa que hacía primeramente la llevaba a una esfera espiritual. Y después el resto se acomodaba y era dado por añadidura. El Señor Jesús acá, en estas historias, nos enseña muchas cosas. Nos dice que, en primer lugar, que Dios nunca se equivoca y que por cualquier estructura humana o cualquier tradición humana, por sobre todas las cosas, en primer lugar está Dios. Nos hace buscarle, y no buscarle por conveniencia o buscarle en la reunión porque me están mirando, sino buscar adorarle en espíritu y en verdad, que nuestro corazón rebose de alabanza hacia Dios cada vez que nos juntamos, cada vez que oramos, cada vez que cantamos una canción. Nos invita a que, como hizo con los 12 apóstoles, trabajar en la comunión de la iglesia, trabajar en la unidad, en el sentirnos un mismo cuerpo, y unidos todos en el nombre del Señor, algo que Él ya logró en la cruz. Nos invita también, si no lo hicimos aún, si alguien no lo ha hecho, es confesar nuestros pecados, y poder encontrar en aquel Señor Jesús el Salvador de nuestra alma y pedirle perdón por nuestros pecados. Y finalmente nos invita a buscarle primeramente a Él, a dejar que Él sea el centro de nuestra vida y todo el resto de las cosas que son proyectos y planes que tenemos que tener, Dios se va a encargar de eso si nosotros sabemos darle lugar. Así que muchas gracias, espero que haya sido de utilidad.
Dios los bendiga y una vez más muchas gracias por este tiempo que podemos compartir la palabra.